Saludos, amados hermanos en el Señor. Mucha bendición y paz para todos aquellos que siguen el mensaje de la palabra de Dios. Para todos ustedes que aman la palabra de Dios y quieren conocer la verdad. El Señor dijo, y conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. Pero esta palabra se la dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él. Algo que me impactó mucho a mí cuando yo pude entender esta palabra. Porque el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él. Fue a los que habían creído en Él. Él le dijo, si ustedes permanecen en mi palabra no permanecen en ustedes, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Porque hay muchos que se dicen ser discípulos del Señor, pero no lo son porque no le obedecen. Y discípulo del Señor es aquel que obedece a su palabra, tal y como Él la entregó a sus discípulos, a los apóstoles de Él y a los apóstoles de Él a nosotros ahora. La semana pasada, hoy le damos continuación al mensaje que fue iniciado la semana pasada, el domingo 4 de julio, con el tema Dios unge siervo de Él para que ellos a su vez unjan a otros siervos suyos. Muchas veces en sustitución de ellos, como fue el caso de Moisés, que ungió a Josué en sustitución de él por mandato del Señor Jehová, y ahora también por mandato del Señor Jehová él le da una orden al profeta Elías, que era el profeta principal de él. ¿Por qué digo el profeta principal de él? Porque había más profetas, pero siempre el Señor ha querido tener un principal. Bendito el nombre del Señor. Y él le dio la orden a Elías allí en Primera de Reyes capítulo 19. Él lo envió a 3 misiones: a unir a Asael como rey de Asiria, a Jehú como rey de Israel, y a él mismo para unir a Eliseo en lugar suyo. Y él cumplió esta misión que el Señor le envió. Nosotros quedamos la semana pasada cuando allí ya Elías había ungido a Eliseo, y ya Elías estaba pronto para ser quitado de aquí de la tierra y llevado allá al cielo en cuerpo y alma. Y que cuando llegaba ya el último paso, ya que donde quiera que Elías le decía, mira, Jehová me envía a Jericó, quédate aquí, y él le decía, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y donde quiera que Elías le decía, quédate aquí porque Jehová me dice que tengo que estar parte, Eliseo le decía lo mismo. Y allí habían 50 profetas, dice la escritura, que le seguían. 50 hijos de los profetas, que habían sido profetas y quedaban en sustitución de sus padres, como era el sacerdocio. Cuando moría el sacerdote principal, el hijo primogénito tomaba ese lugar. Y dice que estos profetas se acercaban a Eliseo y le decían, ¿sabes que Jehová quitará a tu Señor del lado tuyo hoy? ¿Será quitado de ti? Y él le decía, sí, yo lo sé, cállese. Y así en varias ocasiones ellos le decían lo mismo y Eliseo le decía lo mismo también. Cuando llegó el último paso, que fue cuando cruzaron el Jordán, que Elías tocó con el manto de Jordán y el agua se separaron para ambos lados y pasaron por lo seco al otro lado, los 50 profetas se quedaron pero de este lado. Se quedaron mirando todo lo que Eliseo y Elías estaban haciendo, pero de lejos. Pero hubo algo que ellos no lo pudieron ver. Y fue cuando Elías le dijo a Eliseo, pídeme lo que tú quieras que te dé antes que sea quitado de ti. Y la petición que le hizo Eliseo a Elías fue, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando yo sea tomado de ti, te será hecho, o si no, no, porque tú dependes de Jehová. Claro que sí. ¿Y qué sucedió? Cuando Elías fue tomado un carro de fuego, Eliseo lo vio. El manto de Elías cayó, Elías lo dejó, porque para qué iba a llevar ese manto de autoridad, tenía que dárselo a aquel que quedaba en lugar de él. Y dice que los 50 profetas no vieron esta visión que vio Eliseo cuando fue tomado Elías al cielo en un carro de fuego. Pero cuando Eliseo ahora con el manto de Elías y las 2 porciones le llegaron, porque dice que rompió el vestido en dos partes.
ese vestido que de autoridad, y se tomó la parte de él y la otra estaba ahí, pero el mismo Eliseo no sabía para quién era esa segunda porción que él pidió, pero el Señor sí sabía porque puso en la mente y en la boca de él pedir esa doble porción. Esa otra segunda porción duró muchos años, quizás miles de años, para que fuera tomada por aquel que la iba a utilizar. Que esto hablaremos de esto en el día de hoy, en este domingo 11 de julio del año 2021. Alabado sea el Señor. Esta es la segunda. Recuerden que quedamos con continuará, y no sabemos si en este mensaje también si lo terminaremos hoy o tendremos que ponerle un continuará, porque no quiero pasarme de la media hora o media hora y algunos minutos, pero no mucho en cada mensaje. Esta es la segunda porción. Alabado sea el Señor. Vamos a ver en quién sobrecayó esta segunda porción que pidió Eliseo. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esta segunda porción estuvo guardada por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Aquella que le pidió Elías a Eliseo. Aleluya. Y le fueron concedidas, claro que sí. Pero esta porción quedó guardada ahí por el Espíritu Santo hasta el día en que realmente iba a ser utilizada en aquel para la cual fue guardada. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 1 al 14. Esta palabra la traeremos en tres porciones. Primera porción del versículo 1 al versículo 6. La segunda porción del versículo 7 al versículo 10. Y la tercera porción del versículo 11 al versículo 14. Primera porción, Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. Cuando el Señor Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, a los 12 discípulos que él escogió, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, donde eran ellos oriundos. Bendito sea el nombre del Señor. Al oír Juan en la cárcel, porque ya Juan había cumplido la misión de bautizar allí en Jordán, bautizó al mismo Señor Jesucristo. Dice que Juan cayó preso aquella vez que aquella mujer mala, instrumento del diablo, la hija de ella bailó delante del rey que estaba allí de turno, y ese emocionado le dijo: hasta la mitad de mi reino te daré, pídeme lo que tú quieras. Y la madre instruyó a la hija y le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista, porque ella odiaba a Juan el Bautista. Y el rey no le costó más remedio que palabra de rey, y la dijo delante de muchos testigos. Pero él primeramente puso a Juan en la cárcel, dice, porque él no quería hacerle eso a Juan, pero ya usted se había cuidado su palabra, y lo puso en la cárcel. Estando Juan en la cárcel, cuando oyó los hechos de Cristo, lo que Cristo estaba haciendo, envió a 2 de los discípulos de él, de los que le quedaban, y le dijo: vayan y pregúntenle a él, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esa fue la pregunta que Juan le envió al Señor Jesús con estos 2 emisarios, con esos 2 discípulos de él. Alabado sea el Señor. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Versículo 4. Cuando le hicieron esa pregunta al Señor, el Señor Jesús le dijo, no le dijo sí yo soy o no soy, solamente le respondió y le dijo: vayan y hagan saber a Juan lo siguiente. Alabado sea el nombre del Señor. Vayan y ustedes miren y oigan, aleluya, lo que está aconteciendo. Díganle esto a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Vayan, díganle esto a Juan. Nota, comentario. Amados hermanos y hermanas, y todos aquellos que temen a Dios y a su palabra,
que quizás no han hecho su decisión todavía por el Señor, pero son personas que oyen la palabra con gozo, y el Señor dijo que de Dios, la palabra de Dios oye. Y dice también en Romanos que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Las mismas palabras son que convencen a aquellos que están todavía que dudan y dicen: ¿a quién le creo? Porque hay tanta confusión en este mundo religioso que hay muchas personas que quieren venir a los caminos del Señor, pero hay obstáculos, porque te dicen que son ellos que tienen la verdad y que el otro está en la mentira y que este es el otro. Yo no le digo a nadie que yo estoy en la verdad y que los demás están en la mentira. Yo le digo a todo lo que yo le predico, este evangelio, que Jesucristo es la verdad, y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso yo puedo decirlo porque la palabra de Dios lo dice. Pero las religiones, ninguna, absolutamente ninguna, están en la legalidad, porque solamente hay un solo camino que se llama Jesucristo, y una sola verdad que se llama Jesucristo, y una sola doctrina que fue la que predicó Jesucristo, y un solo evangelio. Cuando él dijo en Mateo 24: y será predicado este evangelio. Y ese evangelio, cuando el Señor tomó a los 11 que quedaron, porque Judas no estaba allá, porque esa es la otra, que muchos hermanitos sin conocimiento, y aquellos que le guían no le dicen: no, hermanito, espere su tiempo. Si Dios lo va a elegir a usted para predicar el evangelio de él lo va a capacitar, lo va a preparar. Pero eso se lo dijo el Señor a 11. No, al Señor le siguieron muchos, pero muchos hombres fieles de verdad, pero no fue eso que le siguieron a él todo el tiempo que él le dijo: allí predique mi evangelio, sino a los 11. Y aún esos 11, en el capítulo 16 de Juan le dijo: muchas cosas tengo que decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar. Esta escritura yo la repito con mucha frecuencia. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él lo guiará a toda verdad y a toda justicia, porque él tomará de lo mío y se lo hará saber. Por eso hay que esperar el tiempo del Señor. Si el Señor te tiene llamado para un ministerio, él te lo va a dar a su tiempo. Bendito sea el Señor. Pero es si tú amas la verdad, la verdadera palabra de él, y si tú conoces el verdadero evangelio de él y su verdadera doctrina, porque solamente tiene un solo evangelio y una sola doctrina. Juan dice que el que no tiene, en su segunda epístola, que el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No la doctrina tal o la doctrina cual, es la de Cristo, y la de Cristo está ahí en la Biblia. Bendito sea el Señor. Y esa doctrina no divide a nadie, ese evangelio no divide a nadie. Los apóstoles predicaron y no dividieron la iglesia en porciones para ellos, en parcelas para ellos, como están divididas hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso todas son ilegales, porque el Señor, la identificación que puso a su iglesia es con la ciudad donde estaban. Podrían haber 1000 iglesias en esa ciudad, pero todas tenían el mismo evangelio y la misma doctrina. Alabado sea el Señor. Amados hermanos y hermanas, cuando todo está saliendo bien a nosotros, a todos, a los que hemos creído en el Señor, cuando todo no está saliendo bien, todo es color de rosa, todo va viento en popa, ok, qué alegría, gloria a Dios, alabado sea el Señor, decimos, ¿verdad que sí? Y nos sentimos gozosos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y decimos con alegría a los demás: Jesús es el Señor, Jesús es el Cordero de Dios. Pero cuando nos vienen las grandes pruebas, las cosas cambian, como nos vendrán a todos, porque Pedro dice: no se sorprendan del fuego de prueba que vendrá sobre ustedes, como si alguna cosa extraña le aconteciese. No, no es extraño. El Señor tiene que probar a ver lo que se dicen ser de él. En Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9, el Señor dice que 2/3 partes se van a perder, y que 1/3 parte la meterá en el horno y la probará como se prueba la plata y el oro. 2/3 se van a perder. Y recuerden que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán: yo eché fuera demonios. Muchos me dirán: yo hice muchos milagros. Muchos me dirán: yo profeticé, que es lo mismo que decir yo prediqué mucho y vinieron muchas almas a los pies tuyos por mi predicación. No. Esa no es un currículo que Dios va a aceptar. Porque si tú echaste fuera demonios, no fuiste tú que lo echaste, fue el poder de Dios. Dios no te debe nada. Jesucristo no te debe nada. Si tú hiciste milagro, tú no hiciste milagro, ningún milagro. Lo hizo el Señor. Por eso el Señor no te debe nada a ti.
Y si predicaste y se salvaron 20, 30, 40, 50, no fuiste tú que lo convenciste, lo convenció el Espíritu Santo, por lo cual no te dio nada. Dios solamente ve en ti la obediencia y que haga las cosas como deben ser hechas, como Él ordena. Eso sí lo valora el Señor. Cada ministro, cada siervo de Dios, cada hijo de Dios y cada hija de Dios, que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, ninguno la hacemos perfecta, ninguno. La voluntad de Dios perfecta, agradable y perfecta, ninguno la hacemos, porque esta carne está dañada. Pero la palabra, Dios quiere que tu espíritu esté alineado con su espíritu. Bendito el nombre del Señor. En la palabra Dios no acepta falla. Dios no quiere que se le ponga ni se le quite. Dios no quiere que se adorne en la palabra, ya tiene su adorno. Para tú convencer a los pecadores no eres tú, es el poder de Dios que lo convence. Si yo tuviera poder para convencer, yo no tuviera ni un solo hijo, ni un solo nieto, ni un solo amigo, ni a nadie que me pasara por el lado que yo no lo convenciera para que viniera a los pies de Cristo. Pero yo no puedo eso. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que sabe, porque los salvados son desde antes de la constitución del mundo. Este evangelio hay que predicárselo a todo el mundo para que nadie tenga excusa. Pero ya Dios sabía lo que íbamos a creer y lo que no iban a creer también. Y lo que faltan por creer también. Por eso tengo que predicar el auténtico evangelio de Cristo. El auténtico evangelio que predicaron los apóstoles, que no dividieron a los creyentes, aunque hubo intentona de división al principio, pero Pablo le cortó la salita a esos que quisieron volar, esos demonios que quisieron comenzar a dividir. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Pablo dijo, ¿acaso murió Pedro por ustedes? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Pues bien, entonces, aquí vamos a ver esta escritura. Gloria al Señor. Cuando Juan se vio allí preso, mandó a preguntar, ¿eres tú? Pero vamos a ver lo que Juan había dicho anteriormente. Cuando él estaba suelto y estaba todo herbaviento, todo iba viento en popa. En Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Aleluya. Veremos lo siguiente. Juan comenzó diciendo, el día cuando vio Juan al Señor Jesús que venía, aleluya, allí hacia el templo, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas el que me envió a predicar y a bautizar, me dijo, sobre quien tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y eso solamente lo vio Juan cuando fue bautizado Cristo en el río de Jordán. Que sea otra cosa. Yo les pregunto a muchos, ¿dónde están los padrinos que llevó a María y José para bautizar a Cristo? ¿Fue Cristo bautizado siendo un niño? No. Cristo fue presentado como presentamos nosotros los niños. Se lo presentamos al Señor y a nuestros hijos. Pues Cristo fue presentado los 8 días. Bendito es el nombre del Señor. Pero él fue bautizado a los 30 años. Él fue caminando por su propio pie de Juan para que lo bautizara. ¿Dónde están los padrinos que llevó María y José para que Cristo fuese bautizado, para que Juan lo bautizara? No, eso no existe. Eso de compadre y de comadre, eso no existe. Bendito el nombre del Señor. Eso solamente existe en la mente de aquellos que violan la palabra de Dios y tuercen la palabra de Dios y hacen que aquellos buenos hijos de Dios también tuercen y pisotean la palabra por la mentira de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y él dice, yo no le conocía. Alabado sea el Señor. Yo no le conocía, pero aquel que me envió a bautizar me dijo que sobre quien yo viera que descendía el Espíritu Santo de forma corporal como paloma, este era el que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego. Y yo le vi, y aquí doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Dijo Juan ahí, lleno de gozo. Estaba suelto, no tenía problema. Bendito el nombre del Señor. Muchos le seguían, muchos discípulos le seguían y le eran fieles todavía aún después de que Cristo comenzó a elegir sus discípulos y comenzó a ganar discípulos para él. Y muchos de los discípulos de Juan se le fueron yendo al lado de Cristo. Y alguien le dijo de sus discípulos, Señor, aquel que tú diste testimonio de él, se están yendo todos tus discípulos donde él. Y le dijo, sí, el que tiene el esposo, el que tiene la esposa es el esposo. Ustedes son testigos que yo dije que yo no soy. No, él es. Yo soy el amigo del esposo y el amigo se goza al ver al esposo con su esposa. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Entonces de aquellos pocos que le quedaron fue que envió a aquellos dos.
Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos a ver. Él dice, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Después de haber escuchado lo que Juan el Bautista dijo y testificado de escrito, el Hijo de Dios, ahora pregunto yo, ¿cómo es que ahora Él envía a preguntarle con aquellos dos discípulos que si eres tú o esperamos a otro? Aleluya. Nota, comentario. Esto que Juan hizo demostró que él era un ser humano con fallas y debilidades igual que la nuestra. No igual, pero muy parecida a la nuestra. No igual, pero muy parecida. Porque cada uno tenemos una falla, una debilidad. Uno es fuerte en una cosa y débil en la otra. Bendito el nombre del Señor. Todos no pensamos igual, todos no actuamos igual. Bendito el nombre del Señor. Todos no tenemos la misma fortaleza espiritual, ni física tampoco. Ahora continuaremos con la segunda porción de Mateo capítulo 11, versículo 7 al 10. Mientras ellos se iban, es decir, los dos discípulos que envió Juan, iban a darle la respuesta a Juan. Mira, te mandó a decir esto, solamente que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a los pobres, bueno, mientras ellos se iban, el Señor llamó a los que estaban allí juntamente a ellos y le dijo, alabado sea el Señor. El Señor comenzó a decirle a ellos, de Juan, a la gente. Vamos a ver lo que el Señor dijo de Juan a la gente. Aleluya. Él comenzó con esta pregunta. ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? Segunda pregunta. ¿Fue a ver una caña sacudida por el viento? Tercera pregunta. ¿O salieron a ver? ¿O qué salieron a ver? Otra pregunta. ¿Fue un hombre cubierto con vestidura delicada al último al último grito de la moda? El Señor Jesús le dijo, he aquí que los que llevan vestidura delicada en la casa de los reyes están, con buenos trajes, allí en buena presencia, como hombres honorables, y son unos sinvergüenzas, unos canallas, que tienen la humanidad hundida, tanto en el ámbito político como en el ámbito religioso. Los mejores trajes, las mejores posiciones, los mejores carros. ¿Quiénes lo tienen? Bendito sea el Señor. Los que están en los palacios de los reyes, los que están en posición de altura, que se consideran reyes, ellos también, o hijos de reyes. Bendito el Señor. Aleluya. Vamos a ver ahora, en los versículos 9 y 10, ¿qué dijo el Señor? En esta segunda porción del Evangelio de Mateo capítulo 11. En el 9, el Señor dice, ¿pero qué salieron a ver? A un profeta. Sí, digo, más que profeta. Sí, Señor, era un profeta de Dios y más que profeta. Porque este de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, o delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Tercera y última porción. Mateo capítulo 11, capítulo 11, 11 al 14. El Señor Jesús continuó diciendo en el versículo 11, de cierto le digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Alabado el nombre del Señor. Pero el menor de ellos, alabado el nombre del Señor. Aleluya. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Aleluya. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, oigan bien, si quieren recibirlo, pero yo quiero que se me guarden por ahí esa palabra, que vamos a hablar de ella más adelante. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque hay mucha gente equivocado y errado con esa palabra. Pero más adelante vamos a hablar de ella. Yo quiero que la guarden por ahí. Vamos a hablar ahora, donde dice el Señor, aleluya. Y si quieren recibirlo, estoy hablando de Juan el Bautista,
Y aquel que mandó a preguntarle quién tú eres. Aleluya. Si esperamos a otro. Alabado sea el Señor. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Vieron dónde fue que cayó la segunda porción que tuvo guardada por muchos años? Sobre Juan el Bautista. La segunda porción del espíritu de Elías que pidió Eliseo. Una la tomó Eliseo inmediatamente y esa otra estuvo guardada hasta que nació Juan el Bautista. Ahora el Señor declara, y si lo quieren recibir, pero si usted quiere recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Es como el Señor Jesucristo, el que lo quiera recibir como el Hijo de Dios, como el Salvador, el que lo quiera recibir. Dios no obliga a nadie. Pero él no va a dejar de ser el Hijo de Dios porque tú no creas. Él seguirá siendo el Hijo de Dios con poder y gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a venir a tomar posesión de lo que es de él, de esta tierra, de este planeta Tierra, porque toda la nación del Señor se la dio por herencia, por boca de David en el Salmo segundo. El segundo salmo que escribió David, le dio toda la tierra por decreto. Toda la nación por decreto a Cristo. Y Cristo viene a establecer su reino de justicia y paz aquí a la tierra. La nueva Jerusalén desciende del cielo para acá. Muchos evangélicos, muchos cristianos creen que van de aquí para arriba, en nave interplanetaria para allá para el cielo. No, la palabra de Dios dice lo contrario. Pero hay muchos que solamente le interesa una sola cosa en la iglesia, y es el dinero que producen los hermanos. No enseñarles la verdad. No enseñarles la verdad, para que estén dando palo a ciega. Muchos queridos hermanitos que son verdaderamente creyentes en el Señor, que son fieles ministros, siervos del Señor, pero se quieren hacer ministros sin el Señor haberlo establecido como ministro. Bendito el nombre del Señor, porque es el Señor que unge. Y para ungir a un ministro, el Señor toma un ministro ungido, un ministro que ha sido ungido por él, no un ministro ungido por un concilio, no, que haya sido ungido por él. Lo toma para ungir a otro, para que predique su palabra, su evangelio puro y santo, que no se tomen la gloria para ellos, sino para Dios. Bendito el nombre del Señor. Y que le abren la verdad a los hijos de Dios, que no anden buscándole sacar de dinero a los hermanos con mentira y con engaño, cosas que ya están abolidas, poniéndosela como que si no las cumplen, Dios lo va a castigar. A ver si Dios le importa el dinero, si le importa el oro, si le importa la plata tuya. Dios tiene todo. El reino, la calle del reino de Dios son hechas de oro. Bendito sea el Señor. Dios no necesita tu oro ni tu plata. Dios necesita tu corazón, tu obediencia, tu amor. Eso es lo que Dios necesita. Mucho la obediencia. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Él dice, y este es aquel Elías que había de venir, nota, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 19 al 28, título, testimonio de Juan el Bautista. Ese es el título allí. En el Evangelio de Juan capítulo 1, 19 al 28. Vamos a ver, entonces cuando todavía Juan no había sido encarcelado. ¿Qué dijo Juan? Es que manda a preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? Vamos a ver qué dijo él del Señor allí con su propia boca. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle a él, ¿tú quién eres? A Juan, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino que confesó. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y dijo, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y dijo, no, yo no soy profeta. Versículo 22 le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dice de ti mismo? Y entonces Juan dijo de sí mismo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Eso soy yo también, y somos todos los que hoy estamos predicando, el que deseamos predicar el evangelio auténtico y la doctrina auténtica. Eso es lo que deseamos, porque no nos predicamos nosotros mismos, porque estamos llenos de fallas y debilidades como cualquiera otro. En esta carne estamos llenos de fallas y debilidades, pero en la palabra tenemos que andarle muy derechito al Señor en su palabra. Recuerden que el Señor le dio a aquellos en Juan 8:31 que habían dicho creer en Él. Que habían dicho creer en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra,
Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Bendito sea el Señor, dijo el Señor. El que obedece mi palabra, alabado sea el Señor, ese va a ser contado como discípulo mío. El que permanece en la palabra mía. Ustedes son mis amigos. Recuerden que traemos ese mensaje. Si hacen lo que yo digo. El Señor tiene como amigo de Él, como discípulo de Él, como siervo de Él, aquellos que luchamos y tratamos de obedecer la palabra. Tratamos, escuchen la palabra, tratamos. Porque todos fallamos. Todos le hemos fallado al Señor. El único que pisó la tierra y no falló nunca fue Cristo. Después todos los siervos de Dios, todos los fieles siervos de Dios cometieron algún error en algún momento. Y errores feos y graves. Y están ahí en la Escritura. Para que nos demos cuenta que el único que pisó esta tierra que no falló fue Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando ellos hubieron dicho esto, alabado sea el Señor, como dijo el profeta, dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3. Vos que clama en el desierto, fue lo que dijo Isaías. Esto ahora Juan lo está repitiendo, esta palabra que dijo Isaías. Vos que clama en el desierto, prepara el camino de Jehová, endereza su calzada en la soledad a nuestro Dios. Que enderecen esa calzada que están torcidas para que mi pueblo camine por el camino recto y todas esas piedras de tropiezo sean quitadas de en medio. Volvemos al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 24 ahora. En el capítulo 1 versículo 24, donde allí Juan dijo, cuando le preguntaron, todo lo que le preguntaron, dijo, no, yo no soy Elías, no soy el profeta, no soy nada. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. A los que habían sido enviados por los fariseos. Versículo 25, le preguntaron a Juan y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno de quien ustedes no conocen. Y todavía hay muchos que no lo conocen. Aún diciendo, predicándolo, no lo conocen. Aún diciendo que le siguen, no lo conocen. Porque si le conocieran, no le pusieran apellido a la iglesia del Señor. No le pusieran eso. Los apóstoles no le pusieron apellido a la iglesia del Señor. El Señor no puso apellido. Dígame cuál es el apellido de Adán, de David, de Abraham, de Pedro, de Pablo, de Jacobo. Díganme el apellido de ellos. No, en Isaías dice que hay un apellido, el único apellido es para nosotros los gentiles, apellidando con el nombre de Israel, porque nosotros fuimos injertados en el buen olivo. Tenemos que apellidarnos, tomando el apellido de que somos israelitas, sin serlo, porque el Señor no ungió para que fuésemos sus hijos y ahora pertenecemos a la misma iglesia que pertenecen los judíos. Bendito el nombre del Señor, que fue con ellos que hizo los dos pactos fue con Israel. Ahora, él cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, hoy nosotros alcanzamos la misericordia de Dios por ese pacto que hizo con Abraham, de que los gentiles alcanzaríamos la salvación. Y es en Cristo que lo hemos alcanzado, porque Cristo nos incluyó a nosotros ahora en este plan de salvación. Continuamos ahora. Cuando dice aquí que le dijo, dígale que no, yo no soy nada de eso. Alabado, yo no soy digno ni siquiera de cargar el calzado de él. Dice que estas cosas sucedieron en Betara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Comentario. Ustedes pudieron escuchar que Juan negó que era Elías, ¿verdad? Juan le dijo a aquellos, no, yo no soy Elías. Cuando le preguntaron que si era Elías, dijo que no. Le preguntaron que si era el profeta, él dijo que tampoco. Él dijo, no, yo no soy ningún profeta. Alabado sea el Señor. Cuando le hicieron aquella pregunta. Pero, sin embargo, el Señor Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 9, alabado sea el Señor, testificó de Juan diciendo, ¿pero qué salieron a ver? A un profeta. Sí, digo, más que profeta. Juan negó que era el profeta. Ahora el Señor dice, sí, él es un profeta y más que profeta. Aleluya. En cambio Juan negó a los que le preguntaron que él era profeta. Y el Señor dijo, sí, él es un profeta y más que profeta. Y le dijo el Señor,
a los allí presentes. Y si quieren recibirlo, oiga bien, y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí se cumple. Aleluya. Porque fue que Eliseo le pidió al profeta Elías una doble porción de su espíritu. Porque una porción era para él en ese momento, que él iba a quedar como profeta principal. ¿Por qué digo como profeta principal? Porque a Elías y a Eliseo lo seguían 50 profetas. Pero ninguno de esos, el Señor le dijo, úneme a uno de esos profetas que ya estaban ahí establecidos como profetas en lugar tuyo. No, a Eliseo, que no era nada. Eliseo lo que estaba era arando con 12 yuntas de bueyes en la propiedad de su padre. Pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón de muchos de que todavía no están en los caminos del Señor, que le van a servir como ministros. Sí, a ti que estás escuchando este mensaje, tú quizás lo tienes muy, muy lejos. Yo mismo decía, pastor, no. Yo duré más de 20 años diciéndole al Señor, pastor, no. A los 2 años de yo ya estar en los caminos del Señor, yo sabía cuál era el don que Dios me había dado. Porque yo entendía cosas que muchos pastores no le entendían. Y muchos que tenían 15 y 20 años en el Evangelio no lo entendían. Yo sabía que Dios me había dado el don de la enseñanza. Eso sí, pero yo no le decía nada a nadie para que no fueran a pensar que yo estaba presumiendo con tan poco tiempo, que me pusiera a pensar que yo iba a saber más que uno que tenía 15 o 20 años en el Evangelio, o más que un pastor, de eso que estaban predicando. Pero esto no es cuestión del que quiere ni del que corre, es de aquel que Dios tiene misericordia y del que Dios llama. Bendito sea el Señor. No del que se establece él mismo por su propia cuenta o lo establece un concilio. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. El Señor le dijo, si quieren recibirlo, era de aquel día que había de venir. Entonces aquí se cumplió la segunda porción que duró guardada por muchos miles o cientos de años. Y cayó sobre quién, sobre para quién estaba guardada, que era para Juan el Bautista. Él negoció todas esas cosas y el Señor dijo sí que lo era. Bendito sea el Señor. Aleluya. Esto estaría reservado para Juan el Bautista, confirmada ahora en Mateo capítulo 11 por el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando dice en el versículo 13 del capítulo 11, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. He aquí, hermano, donde muchos han tropezado y se han ido de cabeza. Y siguen tropezando, como dice Pedro en la palabra, porque tropiezan en la palabra. Cristo la piedra principal del ángulo está ahí. Y todo el que quiera pasar por ahí y quiera pasar por encima de él va a tropezar y se va a partir el alma. Y lo bonito es que si el que cae sobre la piedra se quebranta. Hay remedio para él. Pero sobre quien la piedra le cae encima lo aplata. Bendito el nombre del Señor. Y Cristo es la piedra principal del ángulo. Aleluya. Nota, muchos se han quedado enredados aquí. Y dicen que ya no hay profeta. Ni tienen que someterse a la ley de Dios, dicen muchos. Y cuán equivocados están. O cuán equivocadas están. Aleluya. Los que piensan de esta manera. Alabado sea el Señor. Porque no obedecen lo que el Señor ordenó a los que son el discípulo de él en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Por eso es que no lo saben y no lo enseñan, porque no hacen esto que el Señor ordenó. El Señor Jesús dijo, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen mi palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió ustedes no le creen. Es por eso que no la tienen, y por eso que no pueden llegar a conocer nada. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y dice el Señor ahora, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las únicas que dan testimonio del Señor Jesucristo de manera perfecta y correcta son las Escrituras. Y si tú le pides al Señor que te dé sabiduría para tú escudriñar la Escritura y aprender, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como el apóstol Pablo, nuestro apóstol, nos enseñó. Amados hermanos, voy a tener que estar aquí y para darle continuidad para ya finalizar en el domingo 18, si así el Señor lo permite, porque no quiero pasarme del tiempo que he prometido de 30 minutos y algunos minutos más de 30, pero no mucho. Ya ustedes saben, vamos a seguir hablando de esto, porque hay mucho, y en el próximo mensaje vamos a hablar de esto que hoy en día están enredados y están totalmente equivocados cuando piensan que no hay profeta.
ahora en el nuevo pacto, y que estamos sin ley, como el chivo sin ley se equivocaron. Por eso tengo que traer otra porción el próximo 18, el próximo domingo 18, para aclarar esto por la palabra, no porque el pastor Leo lo diga. Es la palabra que lo van a aclarar, hermano. Porque si no hay profeta entonces en este nuevo pacto, y ese profeta que le profetizó a Pablo cuando se quitó el cordón de Pablo, le cogió el cinto a Pablo prestado, préstamelo, y se amarró en los pies y la mano y dijo: así harán en Jerusalén con el que es dueño de este cinto. Y dice que ese profeta se llamaba Agabo. Y la palabra de Dios dice que Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, eran profetisas. Hermana, tú puedes ser una buena profetisa, tú puedes ser una buena diaconisa, tú puedes ser una buena evangelizadora, porque el Señor envió, fueron a mujeres a dar la buena nueva de que había resucitado, a dar la buena nueva, no a predicar el evangelio, fue a dar la buena nueva de que había resucitado. Tu hermana puede dar la buena nueva de que Jesucristo resucitó y que es Salvador y que salva al que cree en Él. Pero hay algo que tú no lo puedes ser, y muchas lo quieren ser y lo están haciendo, y muchos pastores están apadrinando eso. Ya yo he hablado tanto de eso que ya ni quisiera mencionar, pero ustedes saben a qué me refiero. A muchas hermanas que han usurpado lugares que no les corresponde, que la palabra le dice que no pueden, que no lo permite el Espíritu Santo. Pero tú, querida hermana, puedes ganar almas para Cristo. Cuando allí está la prohibición, también en el versículo 15 dice: pero se salvarán engendrando hijos. ¿Y acaso las mujeres engendran hijos biológicamente? ¿Acaso una mujer lesbiana puede embarazar a otra mujer? No. Es engendrando hijos espirituales, pero si están en el lugar espiritual, lo que le corresponde a ella como profetisa, como diaconisa, como evangelizadora, como evangelista, pueden serlo, para anunciar que Cristo resucitó. Pero es solamente eso. Bendito sea el Señor. Pero en el próximo mensaje hablaremos más detalladamente. Por eso es que tengo que traer en la próxima otra próxima porción, por lo cual dejo este mensaje con continuará. Bendición y paz, queridos hermanos.